Bien, amados, seguimos en esta serie de sermones que el Señor nos regala en este tiempo que se llama Gracia sobre Gracia. Y eso les recuerdo que está basado en Juan capítulo 1, versículo 16, que dice que de su gracia tomamos todo y gracia sobre gracia. Y hemos ido recorriendo los capítulos de este evangelio por nuestro hermano Juan, riquísimo en profundidades teológicas, en una gracia de Dios derramada sobre el corazón de Juan para que él pudiera vertir sobre el papel escrito sagrado tan llenos de riqueza de Dios que están alimentando nuestra alma en estos días. Y hoy nos corresponde ver el capítulo 8, y el capítulo 8 es extenso, pero con la gracia y la luz del Señor, el evangelista Juan deja plasmado en su escrito este testimonio como evidencia de lo que es desarrollado durante todo el capítulo 8. Que es este pasaje controversial, que es el del caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Y quiero que tomemos como base este episodio para retratar la actitud del hombre que está lejos del Señor y cómo va a manifestar sus acciones de acuerdo a su cosmovisión que él tenga con respecto a Dios y con respecto al pecado. Y en este pasaje queda retratado la búsqueda de soluciones humanistas al problema del pecado. Y es lo que quiero que hoy podamos vislumbrar. Este sermón, el número 11 de nuestra serie, lo he titulado El dedo de Dios. El dedo de Dios. Y para eso vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 8. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose, Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Amén. Que el Señor añada revelación a esta porción de su bendita palabra. Hemos escuchado muchas veces esta palabra. Ha sido objeto de innumerables sermones, mensajes, con una serie de aplicaciones. Pero ustedes se habrán dado cuenta, al seguir el hilo conductor de este Evangelio de Juan y siguiendo la lógica serial que el Señor nos ha inspirado desarrollar en este tiempo, creo que su corazón está ávido de entender este pasaje en el contexto en el que se da. Porque sería un cierto grado de error extrapolar este hecho histórico, ponerlo aparte de su contexto, de su órbita textual y examinarlo por fuera, como algunas veces suele suceder. Y eso nos deja fuera el objetivo, nos deja fuera la razón por la cual Juan lo ha incorporado dentro de este relato bendito del Evangelio. Entonces, como venimos desarrollando el Evangelio de manera secuencial, nos va a salir inclusive, nos va a resultar mucho más nutritivo entenderlo en el contexto en el que se da. Les recuerdo que el capítulo 7, el último sermón que vimos, notamos que Juan va a evidenciar el rechazo del Mesías. Cómo los principales líderes religiosos van a comenzar una gran oposición del Mesías, van a buscar matarlo, están buscando ocasión para hacerlo equivocar según su mentalidad, encontrar en error en él, hacerlo blasfemar según sus posturas religiosas. Entonces están buscando todo para armar un expediente para llevarlo a juicio y finalmente matar al Señor. Les recuerdo que revisamos en la propia palabra del Señor que no había llegado la hora del Señor, la hora señalada para el momento del sacrificio, hora que fue diseñada en el propósito eterno del soberano Dios. Entonces, ellos están buscando maneras de cómo perseguir al Señor, oponerse a Él y hasta darle muerte, pero la propia Biblia nos dice: no ha llegado su hora. Recordemos que en el sermón anterior giramos en torno a una fiesta de los judíos que era la fiesta de los tabernáculos. Y logramos vislumbrar en el último sermón que titulamos Peregrinos a ninguna parte, que ellos recordaban el Éxodo, recordaban que habitaron en carpas, en tiendas o tabernáculos, eso es un tabernáculo, una carpa, que bebieron agua en el desierto que salía de la roca y que fueron iluminados por la gloria del Señor a través de una columna de fuego. Entonces ellos, en este tiempo, en el tiempo de Jesús, ellos están año a año recordando esa travesía, celebran durante una semana completa esta fiesta de los tabernáculos, donde viven durante una semana en carpas, iluminan el templo con unas mujeres que tienen en sus manos unos candelabros que iluminan todo el templo, y en medio de la noche oscura el templo se ve majestuoso, iluminado por estos candelabros en las manos de mujeres. Y en el último y gran día de la fiesta, el sacerdote junto a una gran comitiva van al estanque de Siloé, sacan agua y lo vierten en el templo, recordando que fueron provistos de agua. Y en esa situación el Señor se presenta y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior
correrán ríos de agua viva. Y desde ese episodio queda plasmada la imagen del último día donde el templo se ve iluminado con estos candelabros de oro que son artificiales y dan una luz artificial al templo. Y se acaba la fiesta y todos se dan cuenta que no han ido a ninguna parte. Tienen que volver a casa. Están donde mismo. Desarman la carpa y no fueron a ninguna parte. Echaron agua en el templo, pero sus corazones están sedientos, lejos de Dios. Tienen una luz que se apaga fácilmente. Entonces Jesús habla de que los que han de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de la palabra, van a tener nueva vida, van a ser iluminados por la gloria del Señor y la verdad de Dios va a llenar sus corazones de vida. Así concluye el sermón del capítulo 7. No fueron a ninguna parte, todos fueron a su casa, como decía el último verso. Cada uno se fue a su casa. Y esto dará pie para las dos enseñanzas que el Señor dará en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y en el capítulo 8 el Señor se va a presentar como la luz. Yo soy la luz en medio de las tinieblas. Está viva la imagen en sus rostros de que el templo estaba iluminado con este candelabro, pero con una luz artificial. Pero los hombres, aunque celebraron la fiesta, su corazón está en tiniebla y Jesús va a venir a presentarse como la luz del mundo, para que los que están en tiniebla vengan a esta luz admirable. Y en ese contexto es que el escritor Juan nos da este relato de los 11 primeros versículos del capítulo 8 que aparece en la mujer adúltera. Ahora, este pasaje, tengo que decirlo a usted como enseñanza, como instrucción, ha presentado mucha controversia histórica. Hay unas corrientes teológicas que postulan que este escrito, este hecho, no sucedió realmente y no es canónico, que fue incorporado después por algún autor, no por Juan, lo escribió y lo incorporó en la Biblia. Entonces algunos sostienen que no es un escrito canónico o sagrado que está puesto posteriormente. ¿Por qué? Porque algunos manuscritos más antiguos no contienen este relato. Entonces podríamos estar hablando esta mañana de un relato que es de un escritor no inspirado. Pero hay una corriente de pensamiento teológico de mayor análisis, que es la que me inclino y por eso lo estoy tratando esta mañana, para que usted también lo sepa, que en variadas traducciones sí aparece como la tenemos nosotros en nuestra versión 1960. Pero ¿cuál es la razón? Y esa razón la da un escritor muy antiguo que se llama Agustín de Hipona. Y él sostenía, y que tiene mucha evidencia, que es verdad que en muchos manuscritos no aparece este relato, pero que el lugar de ese espacio donde estaba este relato en los manuscritos aparece en blanco. O sea, como que ahí hubo algo. Entonces termina el capítulo 7, hay un gran espacio y después sigue el capítulo 8. Entonces hay un espacio ahí que está no considerado, que fue borrado en los escritos más antiguos. ¿Y cuál es la razón? Tiene una razón lógica del corazón humano que está lejos del Señor. Una razón lógica. ¿Cuál es esta razón lógica? Que fue sacado para evitar que las personas vivieran libremente, hubiera un libertinaje sexual. Que como Dios a través de Jesucristo perdonó a la mujer, que algunos se sintieran influenciados a pecar libremente, porque el Señor dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces como que hay una puerta abierta a un trato con respecto a la humanidad y el pecado. Sobre todo
libertinaje femenino. Entonces, ¿qué optaron los antiguos? Que sacaron esto porque se contrastaba con lo que el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 5, 9 al 11, él trata el tema del adulterio y el pecado. Entonces ahí tenemos una contraposición. Entonces, desde mi perspectiva y la perspectiva, el pasaje descrito esta mañana, que está aquí, el de la mujer adúltera, ha tenido mucha controversia histórica. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en el contexto del Evangelio de Juan. Y yo quiero tratarlo en el contexto del Evangelio de Juan para decirles que sí tiene coherencia. Tiene coherencia con el tema, tiene coherencia con el relato histórico, porque algunos lo toman directo desde termina el 53 y sigue en el 12. Como que ahí continuó en el versículo 12. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Como que pasa del tabernáculo, de la fiesta de los tabernáculos, directo a decir: yo soy la luz del mundo. Pero cuando usted recorre todo el capítulo 8, se va a dar cuenta que este relato de la mujer adúltera va a ser una aplicación tan práctica para entender toda la riqueza teológica que tiene todo el capítulo. Entonces nos inclinamos a que este relato sí es verídico, sí está en nuestra Biblia y sí es aceptado como canónico. Durante este capítulo 8 nos va a hablar principalmente de que Jesús está en medio de las tinieblas y que los hombres en tinieblas, las mujeres en tinieblas, van a vivir en pecado. Que el pecado va a entrar en el corazón del hombre y va a germinar en el corazón del hombre, porque nos va a decir todo este capítulo 8 de que los hombres han sido engendrados en adulterio. Ahora, entendamos esto y aquí vamos a ir acercándonos a este pasaje sin temor a que usted se agote con tanta información, pero quiero ser muy objetivo y práctico para que comprendamos la verdad de Dios que está en este capítulo 8. Vengan conmigo, por favor, al principio. Y vamos a Génesis 3, aunque no lo voy a leer, lo voy a relatar. Dios, el creador del universo, con la verdad de su palabra, porque dice Hebreos 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra del Señor. ¿Qué es la palabra del Señor? Es la verdad. Jesús va a decir: yo soy la verdad. Él es la verdad. En el capítulo 1 nos mostraba que era la verdad que habitó entre los hombres, el verbo. En el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra se humanizó y vivió entre nosotros. El verbo, la palabra. Con esa palabra, el creador del universo formó a los primeros padres, a Adán y Eva, ¿verdad? Y se unió a través de la palabra con ellos y formaron una gran unidad, un matrimonio de carne y espíritu. Y en ese principio ningún hombre nadie podía separar esta comunión que tenía Dios con los hombres. Y ese era el matrimonio que no lo separa nadie. Hasta ahí todo bien, pero sabemos lo que sucedió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el gran pecado es el adulterio. ¿Por qué adulterio? Porque se sembró una semilla, simiente. Entiendo que hay puros adultos conectados. La misma palabra para semen, simiente, semilla. Y en el huerto del Edén hubo un adulterio. Lo que la palabra de Dios había creado entró en una relación de adulterio cuando permitieron que Satanás entrara al huerto del Edén y sembrara semilla. ¿Qué semilla? Semilla de mentira, de maldad, de engaño. Y el hombre y la mujer fueron engañados, pero no
en el sentido de engaño no es que haya una inocencia, sino que permitieron que la semilla corruptible entrara a sus corazones. Y se sembró en ellos el pecado. Y de ahí usted se sabe toda la gran escalada de destrucción y muerte y tinieblas. Ellos quedaron en tinieblas, perdieron la luz del Señor, se unieron a otro hombre, figurativamente, se unieron al diablo. Y el diablo pasó a ser padre de mentira. Y de ahí en adelante todo lo que engendra y todos los hijos que salen de esta relación es una relación de adulterio. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la palabra de verdad por la palabra de mentira. Y ahí van a venir hijos de mentira, hijos de engaño, hijos del diablo. Como lo dice el Señor en la palabra, en el mismo capítulo 8, en el versículo 44, si va a su Biblia, en el versículo 44, Jesús va a confrontar a estos que lo persiguen. Aquí mismo, en este mismo contexto, posterior al relato que les he dicho hoy. En el versículo 44, Jesús habla de lo que ha germinado de esta relación de adulterio. ¿Qué ha germinado de esta relación de adulterio? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ve? Son hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quieren hacer él? Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. O sea, no hay una palabra de verdad en el diablo, en Satanás. No está esta verdad eterna, no está esta palabra creativa, no está esta palabra milagrosa, no está esta palabra en él. Él produce mentira, produce engaño, produce destrucción, produce muerte. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, de esta relación de adulterio de Adán y Eva con este personaje, este padre de mentira, ¿qué van a salir? De una relación sexual nacen hijos. De esta relación con la mentira, los hijos que han nacido son hijos de desobediencia, hijos de mentira, hijos de tinieblas, hijos de destrucción, hijos de muerte. Y en este contexto Dios va a venir a llamarnos, ¿verdad? A venir a Él, a su presencia. Y lo maravilloso es que si nos adelantamos en el tiempo, llegamos a Abraham, del cual ellos dicen, esta generación va a decir que ellos son hijos de Abraham. Cuando Dios se le aparece a Abraham, en medio de su mundo de tinieblas, de maldad, de destrucción, de desobediencia, Dios aparece con una palabra creativa, con una palabra de verdad, y le dice: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela. Dios le da palabra de verdad a Abraham, y Abraham, por la fe, cree en Jesucristo, cree en Dios, y por la fe él pasa a ser el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él puede mirar lo que los ojos carnales, los ojos que están en tinieblas, los ojos que están en adulterio no pueden ver. Entonces él puede lograr ver cosas que ojo no vio, Abraham las vio. Vean lo que dice el versículo 56. Porque los que están en tinieblas están ciegos. Y eso nos va a hablar el capítulo 9, cómo el Señor va a resolver la ceguera, como otro testimonio. Pero acá en el capítulo 8, en el versículo 56, dice, cuando Jesús está contrarrestando a estos hombres que están en tinieblas, que son hijos de adulterio. Por eso es que va a tener mucho sentido la mujer pillada en adulterio. Quiero terminar con eso, pero tengo que pasar por esto para que podamos comprender la riqueza de Dios que hay en este capítulo. En el versículo 56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. O sea, ¿qué vio Abraham? ¿Qué se le mostró a Abraham? Abraham logró vislumbrar muchos años, 2000 años antes de Cristo, logró mirar y ver el día que está viviendo el Señor. El día del Señor él lo logró vislumbrar. Él vio en la imagen, en la relación con el Señor, él vio
al Verbo hecho carne, al Verbo, al Emanuel, Dios con nosotros, habitando con los hombres, hablando palabra de verdad. Él vio mi día, dice, y se gozó. Y así muchos hombres en el Antiguo Testamento comprendieron la verdad de Dios, comprendieron esta grandeza de Dios, que Dios ha enviado su verdad en medio de las tinieblas, una luz a iluminar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido materialmente lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que no eran peregrinos de mentira, que no eran peregrinos que no van a ninguna parte. Dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos que miraron a Cristo y lo saludaron a la distancia, ellos no fueron peregrinos que no fueron a ninguna parte, que se fueron a su casa. Fueron peregrinos que caminaron rumbo a una patria celestial mirando desde lejos al Cristo. Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24 nos habla de esto. Nos habla de que la luz ha venido a habitar en medio de las tinieblas. Dice Lucas 10, 23. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ustedes lo están viendo. El Cristo se ha hecho visible a nosotros, y como dice Juan capítulo 1, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La verdad, la luz de Dios ha descendido en medio de las tinieblas, pero los hombres persisten en vivir conforme a su esencia. Lo que produce el adulterio, lo que produce el pecado, lo que produce la desconexión con la verdad, alimentándose con el germen de la maldad, el germen del pecado, el germen de la mentira, el germen del engaño, el ego, el egocentrismo, el hombre centrado en sí mismo. Esas son las mentiras del diablo. Y cuando se publica un evangelio centrado en el humanismo, cuando le ofrecemos desde el evangelio a la gente soluciones para las cosas temporales, es que estamos cerrando el camino de la luz y estamos siendo peregrinos que no van a ninguna parte. Ahora, con esto en mente, por favor, amados, con esto en mente, de que cuando se habla de adulterio en el contexto de este pasaje, estamos hablando de hijos del diablo, hijos de la luz, hijos de las tinieblas, hijos del día. En este capítulo 8 el Señor va a presentar los contrastes y va a presentar que el Cristo, Él es preexistente, Él existía antes de Abraham. Antes que el mundo fuese, Él era y Él es. De hecho, Él va a presentarse, dice, antes que Abraham fuese. Versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os dijo, antes que Abraham fuese. Léalo ahí en su Biblia, por favor. No dice yo era. Si está hablando Abraham, que está en el pasado, Jesús está en el presente 2000 años después. Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Habla en tiempo presente. Noten eso. Dice yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo? Si está 2000 años antes. Es que Él es siempre presente. Y hoy, 2000 años después, el mismo Señor nos vuelve a decir, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, está con nosotros. Entonces, la pregunta que quiero formularles para poder ahora ir a ver este pasaje, ya tengo la mitad del sermón, no se asusten, no es la introducción, es la mitad del sermón. Pero quiero preguntarles, ¿cómo solucionamos el problema del pecado? El problema de las tinieblas, el problema del adulterio espiritual. ¿Cómo solucionamos el pecado? ¿Cuál es la solución al pecado? Y en este capítulo 8, versículo 1 al 11, se nos retrata la forma
que el hombre tiene de tratar el pecado. Hay 4 formas, que es la que quiero mostrarle a través de esta porción, las 4 formas de tratar con el pecado. Veamos el pasaje. ¿Qué sucede si lo pudiéramos relatar así de manera sencilla? Jesús viene al templo, está en el lugar de las ofrendas. Ahí hay un precioso sermón que alguna vez lo podríamos tratar. En el lugar más concurrido, en el lugar donde la gente psicológicamente piensa que está pagando algo por su salvación. Y todo el pueblo vino a él y sentándose él le está enseñando. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, ¿qué es el acto mismo de adulterio? ¿Qué es el acto mismo de adulterio? ¿Qué es el acto mismo? O sea, estaba teniendo una relación sexual. Ahora, preguntémonos algo. La descubrieron en el acto mismo. La espiaron, la siguieron. No nos da detalles, solo que la sorprendieron. Ahora, la ley de Moisés, permítame decirle que en Deuteronomio 22 dice que debían juzgar al hombre y a la mujer. Y la ley hablaba del hombre. El hombre tenía que ser juzgado a causa de esa mujer y ser los dos condenados. O sea, no podía haber un juicio unilateral. Algunos sostienen para agregarle sopa, agregarle argumento. Dicen, bueno, es que el hombre corrió más rápido, pero que aquí dice que lo sorprendieron en el acto mismo. ¿Por qué han tomado a la mujer y al hombre no? ¿Cómo este grupo de hombres en tinieblas actúa en tinieblas? Eso quiero llevarlos a pensar, cómo actúa un hombre que está en tinieblas juzgando a otros pecadores que están en tinieblas. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dice? Deuteronomio 22, 22. Mire, por favor, leámoslo. Deuteronomio 22, 22. No decía exactamente eso, pero cómo ellos tratan las tinieblas de acomodar la luz. Qué irrisorio, ¿no? 22, 22. Si fuese sorprendido alguno, habla de un hombre, alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esto es la ley de Dios. Esto es la ley de Dios. Pero han traído a la mujer solamente. Noten eso. Dice el versículo 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. O sea, lo están tratando de tentar. Los hombres en tiniebla tentando al Señor. Pero noten aquí, y esto da el sentido al título de este sermón. Versículo 6, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Noten esto. Escribía con su dedo en tierra. Especulaciones hay muchas con respecto a qué escribía en el suelo. Algunos dicen, bueno, empezó a escribir los pecados de cada uno. Imagínense que escribiendo todos los pecados. Me cuesta creer esa versión. Y me inclino más por las reglas de hermenéutica que la Biblia interpreta la Biblia. Y usted va a encontrar que la única vez que Dios escribe con su dedo es en el monte Sinaí. En el monte Sinaí. Él ha liberado un grupo de esclavos, un puñado de esclavos, los ha hecho venir a su presencia para manifestar su gloria y escribe en unas tablas de piedra sus mandamientos, su corazón,
para que los hombres puedan venir, para que los hombres salgan de las tinieblas a su luz. Y Él escribe. ¿Y se acuerdan lo que pasó en el monte Sinaí? Los hombres que están en tinieblas, los hombres que han sido provistos de un camino de salvación, han optado por su propio camino. Han hecho un becerro de oro y están adorando al becerro. Y cuando baja Moisés, quebra las tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios y queda una mortandad muy grande. 3,000 personas murieron ese día. Las tablas fueron quebradas el dedo de Dios porque el corazón del hombre se ha inclinado al adulterio espiritual. A vivir autoengañado, a buscar soluciones humanistas a sus problemas espirituales. Y la ley de Dios que nos conduce a Dios, como dice la ley, es santa y perfecta, ha sido rota. Lo mismo está sucediendo acá. Los hombres están aplicando esa ley de Dios para condenar en tinieblas, tinieblas condenando a tinieblas. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso ya lo sabíamos, lo hemos escuchado muchas veces. Él aplica eso. Pero fíjese lo que dice el verso 8, por favor. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Volvió a escribir la segunda vez. Y esto es una imagen gráfica de lo que sucedió en el Éxodo. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Se rompieron esas leyes. Vino todo un juicio de Dios sobre el pueblo y luego Dios, después de un sacrificio, vuelve a escribir las tablas. 2 veces escribió el dedo de Dios, las tablas, la ley de Dios. Y 2 veces escribe Jesús en tierra. ¿Qué está escribiendo? Su palabra de verdad, su camino de vida. Su palabra está escribiéndola en tierra. Pero esto podría ser una mera religión, como los hombres actúan con una mera religión. Por eso que el gran pacto que Dios hace con los hombres: escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Con el dedo de Dios en el corazón de los hombres va a ser escrita esta palabra de verdad. Esta luz bendita va a penetrar los corazones de los hombres. Conocemos la historia, amados. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Los más viejos porque tenían más cosas que lo acusaban en su mente. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús no vio a nadie sino a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y pareciera ser que Jesús no va a juzgar el pecado. Y es por eso que algunos manuscritos antiguos sacaron esto, porque parecía ser que Jesús no juzga el pecado. Entonces, teniendo esto en mente, amados, y ya para ir en la parte final de mis palabras esta mañana, veamos las 4 actitudes. Primero, ¿cómo es el pecador ante otros pecadores? No hay cosa más terrible que caer en manos de otros pecadores para ser juzgado. ¿Se ha dado cuenta, no sé si usted piensa en esto, que el pecado de otro aparentemente ciega nuestros propios pecados? Parece ser que si encontramos a alguien que tiene más faltas que nosotros, nuestra culpa queda como excluida, como queda opacada. Si yo encuentro en usted más errores que los que yo tengo, entonces resalto sus errores para guardar mis propios errores. Cuando el pecado ajeno es publicado ante los demás, pareciera que sirve como una justificación para nosotros mismos. Qué craso error. ¿Se acuerdan en la escritura, en Lucas 18:11, la oración del fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Yo soy mejor, Señor, una autojustificación. ¿Qué está sucediendo acá? Un puñado de hombres que creen que tienen la verdad de Dios, que tienen la ley de Dios. Están trayendo a una mujer que los representa a toda la humanidad. Esa mujer representa a Eva, a nuestra madre, de donde entró el pecado, el adulterio, donde todos hemos sido hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice Efesios capítulo 2. Nuestra madre, de donde hubo el adulterio, esa mujer adúltera es la humanidad, somos nosotros, lejos del Señor. Y cuando nosotros nos autojustificamos, pecadores juzgando a pecadores, vaya y haga ese ejercicio. Se va a sentir bien consigo mismo tal vez, mientras le tira lodo a otro. Y entramos en ese ejercicio de juzgar a los demás. Es una terrible equivocación. Dios jamás nos va a juzgar comparándonos con otros, jamás. Porque no hay bueno ni siquiera uno. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, todos han sido hijos del adulterio, de las mentiras, del engaño de Satanás. Vuestro padre es el diablo. Entonces la segunda opción es poner al pecador ante la ley de Dios. Si la ley es santa, podemos traer al pecador ante Dios, ante la ley de Dios. Y podemos ver que la ley no ofrecía ninguna salvación al pecador. No había camino de salvación. Entonces, la ley de Moisés era apedrear. Pero, ¿y qué pasaba con los otros pecados que la propia ley declaraba? ¿Qué pasa en los otros pecados? Hablar mal del prójimo, mentir, engañar, robar. Mirar, el Señor dijo, si miras con tu ojo a otra mujer, ya adulteraste en tu corazón. Si hablas mal de otro, ya cometiste pecado con tus labios. ¿Por qué te justificas? ¿Por qué te autojustificas? ¿Por qué te crees superior a los demás? ¿Los llevas a la ley de quién? Si frente a nosotros está el que escribió la ley con su propio dedo, frente a nosotros está la luz del mundo, frente a nosotros está la palabra de vida, frente a nosotros está el que tiene espíritu y vida para darnos. ¿Por qué nos podríamos autojustificar tirándole barro a los demás, poniendo la ley de Dios como regla? Ahora el pecador llevado ante su propia conciencia, y aquí noten algo. Venía una multitud que no nos dice cuánto. Muchas personas que traían piedras en sus manos, ¿no? ¿Cuántos serían? Pongamos un número, 100, 200 personas, más una mujer, 201 pecadores. Todos miraban a una mujer pecadora, una. Pero había 201 pecadores. Y su conciencia les acusó, porque cuando los ponemos frente a la conciencia, el problema es que las mentiras del engaño de Satanás en el germen del ser humano lo hacen vivir autoengañado, con mentiras que se mete solo en la cabeza. Si no soy tan malo, si a final de cuentas doy diezmo de todo lo que gano, doy ofrenda, no soy tan malo después de todo. Por lo menos me conecto a los cultos online, ayudo a la viejita a cruzar la calle. No soy tan malo, soy un buen marido. No soy tan malo después de todo. ¿Cuál es la actitud nuestra frente al pecado? ¿Cuál es su actitud frente al pecado? ¿Va por la vida como esta turba juzgando a otros pecadores? ¿Pecadores juzgando a otros pecadores? ¿Les pone la ley de Dios a todos y los juzga, los apunta con el dedo? ¿Esa es su actitud? ¿Un peregrino yendo a ninguna parte? ¿Qué le dice su conciencia? Y termino mi mensaje esta mañana con la cuarta posición y la última posición y la más importante posición frente al pecado.
el pecador debe estar a solas con el autor de la vida, con Cristo. Todos se fueron, ¿verdad? Y queda la mujer, el pecador frente al Salvador. Cuando somos tratados en nuestra conciencia, lo único que puede servir nuestra conciencia es decirle: Fernando, ¿sabes? Necesitas al Salvador. Necesito un Salvador. Y gritar desde lo profundo del alma, cualquiera sea su nombre, su antigüedad, su apellido, sus recursos, cualquiera, quien sea usted, necesita decir: Fernando, necesitas estar a solas con el Señor. Necesitas estar a solas con el autor de la vida. Necesitas estar con Él y dejar que Él te siembre la semilla de la verdad. Porque has sido autoengañado y tu germen, lo que está en ti, tú eres hijo del diablo. Las mentiras han alimentado tu vida. Tú eres un hijo de mentira, un hijo de desobediencia. Y necesitas ser alimentado con la palabra de verdad. Esta palabra que Él escribe en tierra, Él la puede escribir en el corazón y dar vida, porque mis palabras son espíritu y son vida. Esto no se trata de ley. La ley sirvió para traernos a Cristo y dejarnos solos frente a Cristo. Y esta mujer queda sola frente a Cristo, y el Señor le pregunta: ¿y dónde están los que te condenaban? Nadie pudo, no, nadie, ninguno. Y el Señor viene con su palabra redentora, su palabra creativa, su palabra de vida, sin ninguna capacidad en la persona, y decir: ni yo te condeno. Eso significa: yo te perdono. Porque yo creé la ley, yo escribí la ley. Y cuando Él dice: ni yo te condeno, lo que está metiendo es su dedo en el corazón de la mujer y diciendo: yo te perdono hoy. Escribo mis leyes en tu corazón, escribo mis leyes en tu espíritu, en tu mente. Ni yo te condeno, vete, no peques más, no peques más. Vuelve a mí. Cuando le dice: no peques más, no le está dando las garantías de que se convirtió en un ángel. No. Sabía que quedaba en este cuerpo preso, miserable de mí. Pero voy a necesitar volver a estar cada día a solas con el autor de la vida. A solas con Él. Y qué bueno es, hermano, hermana, quien sea usted, que se encuentre un tiempo a solas con el Salvador. Y que le declare a Él y permita que la palabra de vida, el yo soy, vuelva a escribir en su corazón. Él escriba palabras de vida eterna. Esta mañana es una buena mañana para cada uno de nosotros. Quien quiera sea usted, que esté a solas con el Salvador. Que esté a solas y que su actitud sea presentar a otros y que se queden a solas con el Señor. Vamos a darle gracias esta mañana al Señor por su palabra, y que esta palabra de vida ilumine nuestros corazones en medio de las tinieblas. Él nos haga huir del adulterio espiritual, de que nuestra mente sea alimentada por semillas del diablo, mentiras, autoengaño. No soy malo después de todo, soy buena persona, soy un buen cristiano. No. Yo necesito estar a solas frente al Salvador y reconocer que no hay nada bueno en mí. Que necesito que Él me diga: Fernando, yo no te condeno. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a tomar tu lugar para que tú seas declarado no culpable y tu culpabilidad sea echada sobre mí. ¿Cuánto necesitamos decirle al pecador hoy por hoy? Encuéntrate a solas con el Salvador. Anda a solas, declárale a Él, y Él escribirá cosas nuevas en tu mente y en